Bienvenidos al segundo módulo denominado Atención Integral para las Personas Adultas Mayores. En primer lugar, vamos a revisar algunos aspectos introductorios que tienen relación con lo que se ha podido ver en el anterior módulo y en el cual también vamos a hacer una conexión con lo que se plantea como contenido en este nuevo módulo. Sabemos que el envejecimiento es un fenómeno que está tomando mayor interés últimamente. Es una de las tendencias más significativas del siglo XXI. Tiene repercusiones importantes y de vastos alcances en todos los aspectos de la sociedad, ya que a escala mundial cada segundo 2 personas cumplen 60 años, es decir, un total anual de casi 58 millones de personas llegan a los 60 años. La esperanza de vida, en lo que hace al siglo XX y los principios de este siglo XXI, se ha incrementado de manera notable. Se han podido encontrar curas a enfermedades que venían mermando a la población mundial y por lo tanto se prevé que una de cada 5 personas hacia el 2050 tendrá más de 60 años, es decir, un quinto de la población mundial, inclusive un poco más, tendrá más de 60 años, es decir, serán personas adultas mayores. Por lo cual, desde ya podríamos pensar que es un tema de muchísima importancia, como se ha revelado en el anterior módulo, y que por lo tanto también recibe una gran atención de las ciencias sociales, mismas que pueden plantear una atención integral, es decir, una atención que puede juntar varias visiones disciplinarias para poder intervenir a nivel de la vida de las personas adultas mayores. Tenemos en principio a las leyes. En nuestra Constitución, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se reconocen y se señalan sus derechos y las medidas protectivas en 3 artículos, en el artículo 67, el 68 y el 69. El artículo 67 señala en 2 parágrafos. En el primero dice, además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Y en el segundo dice, el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo de ley. Sabemos que este es un paso importante para las personas adultas mayores, pues les provee de un marco legal en el que está reconocido la obligación del Estado, por ejemplo, de darles una renta. Esto ya no solamente se ha sancionado por ley o como una política coyuntural, una ley pasajera, decía, sino que ya está en el marco constitucional, es una ley asentada en la estructura jurídica del país. El artículo 68 señala, el Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores de acuerdo con sus capacidades y sus posibilidades. Y en el segundo parágrafo dice, se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. Es decir, que el Estado no solamente se ocupa del marco normativo que tiene que ver con la protección, sino también va a otros aspectos de la vida cotidiana que hacen a la dignidad, que hacen a una vida con calidad para las personas adultas mayores. Estas disposiciones que se encuentran en la Constitución, ¿no? En el artículo 69 también señala el reconocimiento a la gratitud y, por supuesto, una contribución económica a los beneméritos de la patria, se encuentran detalladas en leyes especiales. Tenemos entre las más importantes las siguientes. Tenemos la ley 1886 de derechos y privilegios de las personas adultas mayores, donde se priorizan descuentos, tratos preferenciales, medidas de protección,
eh, una serie de medidas de seguridad que importan el mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, puesto que tienen descuentos en los pasajes, en los consumos de los servicios básicos, etcétera. La ley 3791 nos habla de la renta universal de vejez y gastos funerales y que habla de una prestación vitalicia que el Estado boliviano otorga a las personas bolivianas mayores de 60 años y a los extranjeros nacionalizados mayores de 60 años. Esta ley es pues una ley que reglamenta lo que está expresado en la Constitución. La Ley 2616 del Registro Civil acelera la tramitación de saneamiento de documentos de personas adultas mayores en la rectificación y corrección de errores de las letras de los nombres, apellidos, en las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, realizadas mediante trámites administrativos. Si no existiera un certificado de nacimiento, se utiliza a su vez un certificado de bautismo. Esto ha acelerado y ha permitido que de manera práctica muchos adultos mayores accedan a poder sanear documentos que les eran vitales, tanto para poder ejercer la posesión plena de sus bienes, como para su existencia jurídica y de acuerdo a eso poder tener varios actuados en la vida legal, social, jurídica que se les habían negado anteriormente justamente por la ausencia de estos documentos. Uno de esos derechos, el poder demostrar que uno tiene más de 60 años, le lleva a poder participar del servicio que brinda el seguro de salud para la persona adulto mayor, que ha sido sancionada por la ley 3323 y que establece que todas las bolivianas y bolivianos a partir de los 60 años tienen derecho a recibir atención médica integral, gratuita, curativa y preventiva, orientada a proteger la salud. Por supuesto, este es un servicio que es perfectible y de hecho tiene que ser impulsado para que se preste un servicio médico de mayor calidad que no solamente cubra más aspectos de la salud de las personas adultas mayores, sino también, por ejemplo, que se les pueda brindar servicios especializados y una terapia farmacológica también acorde a las necesidades de esta franja poblacional. Por otra parte, tenemos la ley 3323 del seguro de salud para las personas adultas mayores, ¿no?, ha sido reglamentada por el Decreto Supremo 28968, en el que se trabaja todo lo que tiene que ver con la afiliación, prestaciones, gestión, fiscalización, financiamiento del seguro de salud del adulto mayor. En cuanto al derecho a la protección, se tiene la ley 1674 contra la violencia de familia o doméstica, que tiene como bienes protegidos jurídicamente la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, y sanciona con mayor severidad a las víctimas que son adultos mayores, es decir, aquellas personas que tienen más de 60 años. Esto en vista que se trata de una franja poblacional mucho más vulnerable a otras. En cuanto a los derechos culturales, el Decreto Supremo 264 reconoce el 26 de agosto como el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese día no solamente hay un festejo a ellos, sino también se sanciona una serie de leyes, normas, o se crean políticas públicas o programas que tienden a mejorar la calidad de vida de esta franja poblacional, de las personas adultas mayores. Esto está a cargo sobre todo de los ministerios de Educación, de Salud y Deportes, aunque no de manera excluyente para todos los demás. De igual forma, el Ministerio de Justicia promoverá el reconocimiento a las personas adultas mayores que se hayan distinguido en su región. A partir del decreto 264 del que hablábamos, cada 26 de agosto se señala como el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. Este hecho no solamente es enunciativo, puesto que las personas adultas mayores, como les decía, no solamente se trata de festejarles ese día, sino que ya aparecen, ¿no?, en el mapa político, social, público del Estado y de la sociedad boliviana en general. En cuanto a las políticas públicas que se dan para las personas adultas mayores, podríamos señalar
que existen políticas públicas a partir de las competencias que tiene cada nivel de gobernación, de gobernabilidad en nuestro país. Por ejemplo, existen políticas públicas nacionales que están llevadas a cabo por el Ejecutivo en coordinación con el Poder Legislativo y que generan líneas de acción, como decía, nacionales. Eh, por otra parte, tenemos las líneas de acción departamentales que ejercen los gobiernos departamentales, las gobernaciones. Y por último tenemos a las líneas de acción planteadas por los municipios, por los gobiernos municipales. Eh, las personas adultas mayores tienen sus organizaciones, mediante las cuales pueden ejercer no solamente un control social, sino también participar activamente en la vida política y legal, jurídica, del país en sus niveles de instancia de gobernación, como habíamos visto, ¿no? De gobierno, es decir, el nivel central, departamental y municipal. Por lo tanto, han participado muchos en la redacción de las cartas orgánicas municipales, en la redacción de los estatutos autonómicos. Por ejemplo, un caso puntual, en el caso de del departamento de Cochabamba, las personas adultas mayores han redactado y existe todo un acápite destinado a ellas, para poder implantar políticas públicas, líneas de acción, de trabajo, implementación de programas y también el poder lograr un trabajo integral mediante diversas disciplinas. Más adelante podemos ver que no solamente se trata de leyes, como habíamos dicho, sino que al ser un enfoque holístico integral, lo holístico quiere decir que ve tanto lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural. En lo sociocultural, por ejemplo, entraría este aspecto normativo para las personas adultas mayores. Pero tenemos también los ámbitos psicológicos que son muy importantes y que en este último tiempo han logrado tener mayor eh, atención de parte de toda la sociedad y sobre todo en lo que hace a la atención a las personas adultas mayores. En un primer lugar podemos decir rápidamente que hay una diferencia entre lo que es el envejecimiento biológico y el envejecimiento psicológico. El envejecimiento biológico podríamos señalar que es algo inevitable, es parte de la vida, es un real en el que el cuerpo fisiológicamente va sufriendo una serie de transformaciones que pueden derivar inclusive en una discapacidad. En cambio, en el aspecto psicológico, investigaciones dan cuenta de que es posible conservar aspectos psíquicos durante toda la vida hasta el fallecimiento de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de alguna manera podemos no envejecer psíquicamente. A ver, hablando del envejecimiento podemos señalar que existen tres tipos de envejecimientos. La llamada vejez normal, la llamada vejez patológica y por último tenemos el considerado envejecimiento exitoso o la vejez con éxito. La vejez normal es aquella en la que no se producen patologías físicas o psicológicas inhabilitantes, es decir, no existe una discapacidad psíquica o física de la persona adulta mayor. Lo contrario sucede con la vejez patológica, en la que el organismo quebrantado se encuentra así por la enfermedad o la discapacidad. Y por último tenemos el ideal de envejecimiento, que es el envejecimiento con éxito, en el que las personas mayores ponen de relieve la existencia de una vejez con baja probabilidad de enfermar y de discapacidad asociada a un alto funcionamiento cognitivo y capacidad física funcional y compromiso con la vida. Lograr este envejecimiento con éxito es el objetivo de todas las políticas públicas y de todas las intervenciones disciplinarias en el ámbito de las personas adultas mayores. Si no se puede lograr los envejecimientos con éxito, al menos se debe lograr los envejecimientos normales.
Existen aspectos emocionales del envejecimiento y afectivos también. Decíamos que investigaciones nos han podido demostrar que un adulto mayor puede expresarse emocional y afectivamente de la misma manera que una persona más joven. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de ser adultos mayores y de tener ciertas, digamos, ciertos cambios fisiológicos por el envejecimiento, de igual forma se puede seguir sintiendo, se puede seguir queriendo, enamorándose, se puede seguir amando, etcétera. Eso se ha demostrado que tal vez las muestras de afecto se cambian un poco por la edad, pero el sentimiento no. De igual forma, en lo que hace a la personalidad de los adultos mayores, se ha podido determinar que existen teorías que nos hablan de personas que hasta los 30 años ya habrían formado su personalidad, y que esta personalidad se mantiene a lo largo del resto de la vida. Es decir, que si un adulto mayor es una persona introvertida, malhumorada, es muy probable que haya sido así cuando fue joven también. De igual manera, una persona alegre, eh, expansiva, que tiene mucha facilidad de relacionamiento, es posible que se convierta en un adulto mayor que vaya a tener esas características de igual forma. Eh, Uno de los aspectos más importantes en la edad de la adultez mayor tiene que ver con el hecho del manejo del duelo. El duelo podríamos definirlo como aquel proceso mediante el cual una persona tramita psíquicamente, afectivamente, energéticamente, inclusive podríamos decir, la pérdida de un objeto amoroso, para mejor entender, de una persona amada. Pero no solamente se tramita mediante el duelo la pérdida de una persona amada, sino también la pérdida de un ideal. Y esto sucede mucho en las personas adultas mayores. ¿Cómo se daría la pérdida de un ideal? Por ejemplo, pensamos en la pérdida que sucede cuando uno termina de trabajar, cuando se jubila, o cuando deja de ser una autoridad, por ejemplo, o deja de sentirse económicamente útil dentro de su casa, que son pérdidas simbólicas, pérdidas de un lugar que les permitía el establecimiento de un ideal. Y estos, por ejemplo, son aspectos que se trabajan mucho en lo que hace al tema psíquico enfocado a las personas adultas mayores. ¿Cómo se elabora más adecuadamente un duelo? Podríamos señalar también que esto sucede de la misma manera en personas de diferentes edades, pero por las características de una persona de la tercera, persona del adulto mayor, una persona que se encuentra en envejecimiento activo, digamos que se sienten o tienen la posibilidad de estar más vulnerables ante pérdidas, ya sea personales, amorosas, como también pérdidas de su contexto simbólico que tiene que ver con sus ideales. Por otra parte, ya para finalizar, podríamos hablar de lo que hace a los aspectos sociales del envejecimiento. En el aspecto social, hablamos del rol que desarrollan o que desempeñan las personas adultas mayores en nuestro medio. Las personas adultas mayores ejercen roles que van desde puestos de autoridad. No nos olvidemos que han habido eh, presidentes de la República muy importantes que han sido adultos mayores, es decir, que han tenido más de 60 años. Y esto no solamente en nuestro país, a nivel mundial. A propósito, en países asiáticos como la China, aún se valora a las personas de mucha edad. Si uno quiere que lo tomen en serio, como se dice, tienen que tener más de 70 años allá. Por otra parte, también desarrollan roles que tienen que ver con aspectos cotidianos, tales como trabajos manuales. Existen muchas personas adultas mayores que aún desarrollan trabajos de tipo manual,
Un ejemplo es de quienes cooperan, por ejemplo, en los centros de abasto en Santa Cruz o en Cochabamba, que son personas de más de 60 años, o aquellos que tienen oficios artesanales. Por otra parte, también existen dirigentes que son adultos mayores, eh, profesionales muy reconocidos, eméritos, que fungen como docentes o que tienen alguna posición que les permite transmitir su experiencia y su saber. Entonces, el rol de las personas adultas mayores no deja de ser activo. De todas maneras, a lo que apuntamos es a poder reivindicar y poder encontrar mecanismos, no solo normativos, sino también sociales, sobre todo sociales, educativos, que permitan encontrar y brindar un lugar de escucha, de afecto, de respeto, un lugar simbólico de consideración a las personas adultas mayores para que ellas puedan engranar de una manera más digna, más adecuada, siempre perfectible en lo que hace al ámbito social y de esa manera poder brindar mayores conocimientos, brindar mejor su rol, hacer muchas cosas que de alguna manera nosotros a nivel social les hemos coartado. Existen programas como las universidades para las personas adultas mayores y existen otro tipo de actividades que se han desarrollado en otros ámbitos, por ejemplo en Cuba y en España, que han funcionado de una manera que adaptando a nuestro contexto las podríamos realizar. Este es el contenido que tenemos para este módulo y en las tres unidades que les he presentado, en los aspectos jurídicos, en los aspectos psicológicos y en los aspectos sociales, los vamos a ir desarrollando de una manera mucho más detallada y también participando con ustedes a través de las lecturas y de la interacción que se producen, por ejemplo, con los foros. Muchas gracias.